Bueno, pues damos inicio. Gracias, Vanessa, Esther, Edu, por asistir a esta charla sobre bienestar. Es un concepto que estamos ya todos súper familiarizados, pero bueno, hemos querido crear unas bases para, mm, bueno, inspirar la metodología con la que llevamos ya más de 20 años trabajando en equipo humano para diagnosticar el bienestar de los empleados en las organizaciones. Hay una estructura muy interesante que tanto AENOR como la World Happiness Foundation sostienen basada en la pirámide de Maslow, que seguro que habéis visto alguna vez. Entonces, me gustaría que reflexionáramos juntos cuando revisamos los diferentes estratos de la pirámide. ¿Qué conceptos vinculáis a cada una de esas estratos? Y también, ¿qué estáis haciendo en las compañías donde trabajáis al respecto, ¿vale? Con respecto al bienestar en las necesidades básicas, en la seguridad que pueda sentir el empleado. Y luego ya pasaremos a esos estratos más evolucionados de bienestar en conceptos que se van a ir trabajando vinculados con políticas de gestión de personas en las empresas. Entonces, cuando hablamos de necesidades básicas, pues lógicamente trabajamos para tener unos ingresos y quien ofrece un empleo no está ofreciendo bienestar puramente, ¿no? Es un poco el mínimo de un intercambio de un esfuerzo por una retribución. Entonces, este concepto deberá permitir que cualquier empleado pueda sostener sus gastos básicos de alimentación, hogar, electricidad, transporte básico a través de su intercambio en el trabajo. También la sensación de seguridad, de estar protegido por una organización, por una normativa laboral, por una serie de condiciones de prevención de riesgos de su salud. Todos estos aspectos son obligatorios, ¿no?, para cualquier organización que tenga equipos en su actividad. Entonces, si ya nos ponemos en un estrato un poco más alto sobre afiliación, ¿qué conceptos conectáis con la afiliación dentro de una organización en el trabajo? ¿Qué se os ocurre? Flexibilidad, por ejemplo. Flexibilidad en cuanto a la jornada y también lo que se refiere a las relaciones interpersonales. No podemos generar bienestar a un empleado si no aseguramos que se siente aceptado y reconocido en la organización, que tiene claro el rol que debe ocupar en la organización, que tiene una red de apoyo que le sostiene cuando tiene duda, que puede tener un soporte técnico si, por ejemplo, a nivel informático, a nivel de herramientas, le surge un problema, que se siente de algún modo incorporado a un colectivo y reconocido por su contribución, ¿no? Y en esto no solamente la cultura de la compañía aporta, sino también el rol del líder o el del mando intermedio que trabaja en el día a día con cada empleado de la empresa. Entonces hay un aspecto que luego veremos de bienestar social que es necesario fomentar dentro de la compañía para que ese valor de afiliación se sostenga y mantenga esa necesidad humana cubierta. Hay muchos profesionales cada vez más que trabajan 100% remoto, que tienen un rol técnico. Voy a dar paso a Cristina, que tienen un rol técnico que pueda ser muy independiente, pero aún así es necesario generar el lazo para crear ese sentido de pertenencia y de vinculación social con el grupo. Y eso es uno de los aspectos que al final también genera reputación de la organización hacia afuera, ¿no? Y el hecho de que otras personas quieran trabajar con nosotros si también fomentamos esa red de apoyo social. Luego hay un estrato superior en la pirámide de Maslow que es sobre la autoestima. ¿Cómo se genera autoestima desde la cultura de compañía para fomentar esta necesidad que quede cubierta en los empleados? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo creamos autoestima desde el rol profesional a nuestros colaboradores? Pues, por ejemplo, dando feedback, ¿no? Ujú, Sobre su desarrollo exacto. de trabajo, cómo realiza su trabajo. Dar feedback, hacerle una devolución de qué objetivos está consiguiendo,
trabajar mensajes de reconocimiento a la contribución, abrir canales de comunicación bidireccional para que sus aportaciones sean escuchadas, trabajar en líneas y políticas de diversidad para que cualquiera, aunque se sienta diferente, se sienta reconocido y valorado dentro del equipo. Estos son aspectos clave que desde una cultura de compañía que fomenta el reconocimiento, pues también sostiene este estrato, ¿no?, de la pirámide de Maslow tan clara en la necesidad humana. Y luego hay ya digamos, el vértice de la pirámide que trabajaba Maslow sobre autorrealización, que tiene que permitir a cada empleado no solamente sostener y darle una devolución positiva de cuál es su contribución, sino también acompañarle en su crecimiento y en que aquellas aspiraciones, inquietudes, afanes de aprendizaje puedan también evolucionar dentro de la compañía. Por eso las empresas, que luego veremos algunos ejemplos, que crean planes de desarrollo, que evalúan el desempeño, que fomentan procesos de crecimiento individual o planes de carrera o simplemente están abiertos a recibir candidaturas internas para oportunidades que puedan surgir en la compañía, pues de manera sistemática, ¿vale?, de manera madura, puedan también dar cobertura a este nivel de autorrealización de cada empleado. Pues bueno, muchas compañías que se certifican en bienestar laboral desarrollan políticas y líneas de trabajo que cubren en todos estos estratos de las necesidades humanas de la pirámide de Maslow. Cuando hablamos de salud mental, que es un concepto tan vinculado con temas de bienestar, estamos desarrollando conceptos no solamente de me siento bien a nivel subjetivo, sino también tengo sensación de autonomía, de control de mi propio trabajo, que las tareas que realizo me reportan un autorreconocimiento, ¿no?, de sé hacer, me gusta hacer, consigo resultados. Esa es una manera de autorrefuerzo. Y también me permite intercambiar socialmente con otros colaboradores, aprender de otros, tener otros referentes o entrenar a otros que están aprendiendo un rol nuevo para ellos. Y por supuesto tener la oportunidad de gestionar con autonomía mi trabajo, de poder identificar soluciones posibles ante el problema que me enfrento, de aportar ideas y generar iniciativa a otros compañeros para solucionar problemas comunes. Todos estos aspectos psicológicos son constructos que nos van a ayudar a fortalecer la salud mental de los colaboradores de la empresa. Y cuando hablamos de bienestar, no solamente hablamos del bienestar subjetivo de hoy me encuentro bien, sino también hay otros tipos de bienestar que, según Martin Seligman, que es nuestro maestro de la psicología positiva, pues estuvo investigando y sacando estas conclusiones. Hay un tipo de bienestar subjetivo que es ese estado positivo que podemos tener 5 minutos sí y otros 5 minutos no, pero que es una percepción subjetiva muy clara, muy fácil de identificar, que se vincula con la satisfacción cuando la trasladamos al día a día del trabajo. Pero hay otro tipo de bienestar que es más de identidad, de cuando lo que hago en mi trabajo me conecta con el propósito vital, con cuál es el objetivo, la misión en mi vida, hacia dónde quiero ir. Este tipo de bienestar más identificativo genera mayor engagement en nuestro puesto. Es decir, si nuestro propósito personal está relacionado con lo que puedo hacer y desarrollar en mi rol profesional, voy a generar mayor dedicación positiva, voy a quedar más absorto en la tarea, voy a ponerle más energía a mi rol y con eso se fomenta el engagement o el compromiso, ¿no?, del empleado con la organización y con el rol. Por eso es tan interesante que en los procesos tanto de selección como de desarrollo dentro de la compañía tengamos muy claro cuál es el motivador, el motor clave que mueve a la persona a hacer ese puesto y que
bueno, tendremos un panel de puestos de trabajo determinado, pero aquel que más le acerque a su propósito va a ser el que le asegure una mayor continuidad y también dedicación y energía, ¿no? a su desempeño. Y luego hay un aspecto muy interesante del bienestar, que es la faceta social, es decir, cómo la organización genera alternativas no solamente para que el individuo se sienta integrado, sino que se establezcan lazos, que esas relaciones sean significativas, que se generen vínculos más allá de la cooperación en la tarea, sino que haya unas relaciones de confianza, de cooperación, de construir juntos objetivos comunes y todo lo que las compañías puedan generar de actividades prosociales, de, por ejemplo, proyectos transdepartamentales, reuniones o foros donde revisamos los objetivos, encuentros de team building, representar a la organización en foros externos del sector o en foros locales donde nuestra actividad sea reconocida por la comunidad. Todo ese tipo de actividades sociales fomentan un bienestar social que al final también fomentan la reputación positiva de mi organización de cara al exterior. Y con eso pues tengo mayor employer branding, más capacidad de reclutamiento, tengo un mayor reconocimiento no solo por los resultados de negocio, sino por los valores que estoy proyectando a la sociedad, ¿no? y a la comunidad en la que participo. Y con todo ello, pues genero pilares para fomentar el bienestar en los 3 ejes principales en los que los humanos nos sentimos reconocidos, ¿no? No sé si hasta aquí tenéis algún comentario o alguna aportación. Si os ocurre ahora mismo qué actividades hacen vuestras empresas para fomentar estos diferentes tipos de bienestar en vuestros equipos. ¿Tenéis algún ejemplo? Un ejemplo cercano, por ejemplo, ¿no? La comida de Navidad de los compañeros. O alguna actividad que se os ocurra que puede estar fomentando alguno de estos tipos de bienestar. Entrega de premios, por ejemplo. Ujú. Pues sí, También. reconocimientos públicos, Ujú. muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Carlos. Hola Carlos, ¿qué Hola, tal? encantado. Perdón que no me había puesto la cámara. Sí, en nuestro caso también acciones de RSC, ¿vale? De Ujú, cualquier tipo, ¿vale? Aportando a la comunidad y ujú, muy bien. ¿Y trabajáis en RSC en un ámbito geográfico muy particular o depende un poco de la sede de la empresa? sí, depende de la sede. O sea, Ujú, solemos hacer a lo mejor esa misma acción de RSC en los diferentes centros que tenemos, por ejemplo, Madrid, Sevilla, ¿vale? O sea, ujú, no hacemos exclusión en cuanto a que sea todo en Madrid, por ejemplo, que es donde está nuestra sede. Sí, intentamos que mm, lógicamente pues, esa acción se replique en el resto de los sitios donde estamos. ujú, muy bien. Pues cuando trabajamos acciones de bienestar a estos 3 niveles, vamos a sacar indicadores de los que luego hablaremos al final y por eso he puesto estos conceptos en la diapositiva. Satisfacción, engagement y NPS, ¿vale? Que son medidores que nos van a servir cuando hagamos estudios de bienestar en nuestra organización como un termómetro de qué ámbitos de bienestar estamos consiguiendo en un rating que establezcamos de 1 a 10 o de 1 a 5, como queramos medirlo, y que pues involucran todos estos aspectos de bienestar que debemos estar contemplando en una política transversal del bienestar del empleado. Pero claro, nuestro día a día, siendo realistas, no podemos olvidarnos de que hay amenazas al bienestar, de que de manera constante aparecen elementos a veces impredecibles que están alterando el bienestar de los empleados. Uno del que casi todos hablamos cuando nos tomamos la cerveza después del trabajo, ¿no? O en los fines de semana con la familia, es el exceso de carga laboral. ¿Qué está ocurriendo con la carga laboral? Hay un problema de planificación, hay un tema de que los procesos de trabajo nos están haciendo realizar tareas repetitivas, hay falta de previsión o estamos muriendo de éxito respecto a nuestro plan de actividad. Poder analizar
esos elementos, cuando hago una encuesta de bienestar, me va a devolver información clave para luego poder actuar sobre esos parámetros, ¿vale? Luego también ocurre que muchas veces los objetivos que se convierten en tareas concretas no están definidos, de modo que ocurren tareas que se solapan entre unos departamentos u otros, o hay partes del proceso que no están bien acabadas o dependen de terceros y no están coordinadas suficientemente en el tiempo. Por eso aquí tanto el rol estratégico de la dirección como de los mandos intermedios y responsables de equipo es clave poder definir y escribir claramente qué tenemos que conseguir, cómo lo tenemos que, en términos SMART, ¿no? O meta. En qué plazo de tiempo, qué indicador me va a decir que el objetivo esté cubierto, con qué dificultades me puedo encontrar, cuál va a ser el resultado que espero. Todo esto es clave en la gestión también del bienestar, ¿no? De manera indirecta. Y luego los aspectos de la comunicación. A veces los canales de comunicación bloquean unas líneas y otros generan rumor. A veces la comunicación da lugar a malentendido o no se asegura de que la comprensión ha sido clara por parte de todos los interlocutores. O bueno, o los canales son incompletos o no son suficientes para llegar a todos. Eso sería un aspecto que también debemos fomentar dentro de la compañía, una comunicación eficaz, multinivel y multidireccional. Y luego hay un aspecto que estaba muy relacionado con la pirámide de Maslow, es que hay falta de reconocimiento. Vivimos en una cultura donde se vigila el error y como que nos sentimos siempre juzgando el error de otro y muchas veces no trabajamos suficientemente el reconocimiento a lo positivo, a los aciertos, a las contribuciones. Todo esto también influye en el bienestar. Y al menos que esa balanza sea un poco más equilibrada, ¿no? De que generemos políticas y prácticas dentro de los equipos, tanto en mandos intermedios como cualquier profesional de la organización, en generar reconocimiento, en validar al otro, en identificar qué contribuciones están aportando al desempeño del equipo. Todo eso es clave observarlo, ¿no? Para poder trabajar en ello. Luego el tema social, el ambiente, ver si tenemos elementos que intoxican al grupo, poder frenar rumores negativos, poder establecer mensajes más positivos ante las dificultades. Todos estos aspectos son clave para cuidar el bienestar, generar un entorno donde los mensajes y las comunicaciones y la actitud pueda convertirse en algo más positivo. Luego lo que comentaba antes, Edu, también la cuestión de la flexibilidad. Cada vez tendemos más a medir nuestro trabajo en resultados y no en calentar la silla, ¿vale? La cuestión que permita, o sea, el entorno de trabajo que nos permita ser flexibles en cuanto a la jornada, poder trabajar en remoto, en aquellos puestos que se pueda, o poder flexibilizar de algún modo la gestión de los proyectos, al final va a aportar mayor bienestar al empleado porque va a tener autonomía, autogestión e igual compromiso con los resultados que se espera de él. Estamos trabajando con adultos, pues se espera de esto, ¿no? Y luego la parte de inseguridad laboral o financiera. He puesto financiera también porque muchas veces no es solo cuestión de que estamos pagando conforme a convenio, mejorando convenio, siendo competitivos en el mercado, sino también educar al empleado en la buena gestión financiera doméstica. Muchas veces, por la sociedad de consumo en la que vivimos, el problema de inseguridad financiera personal no viene tanto por las condiciones laborales, sino qué hacemos con lo que ingresamos, ¿no? Y una de las propuestas que muchas organizaciones hacen es crear talleres de autogestión, ¿vale? Doméstica, financiera, para optimizar esos recursos y poder, pues eso, crear un marco de seguridad y de más protección, no solamente por parte de la empresa, sino también autogestión propia.
Y un aspecto también que en muchos cuestionarios que sale sobre bienestar que hemos trabajado con nuestros clientes, los empleados apuntan a que no existen posibilidades de aprendizaje, de evolución, de promoción dentro de la compañía. Es un ítem que suele salir con puntuaciones medias bajas, ¿no? Porque estamos tanto en el día a día, afrontamos tanto el logro a corto plazo, que a veces las compañías no piensan un plan estratégico de hacia dónde pueden evolucionar nuestros equipos. Estoy generando un banco de mandos intermedios para el crecimiento de la organización. Estoy fomentando las tecnologías que me van a hacer más competitivo en el mercado. Todo esto son preguntas que debemos hacernos desde los departamentos de gestión de personas o de dirección estratégica para crear planes de desarrollo profesional que nos hagan no solo conseguir un mayor bienestar y satisfacción dentro de la organización, sino que también nos convierta en profesionales más competitivos y con mejores desempeños. Y luego el aspecto tan individual como conectar con el propósito, pues también es clave. Me acuerdo que yo antes me dedicaba muchísimo a hacer la selección y había profesionales que les preguntabas, bueno, ¿y tú qué quieres trabajar? Y mucha gente decía, bueno, cualquier puesto de trabajo me interesa o dentro del ámbito, por ejemplo, financiero o dentro del mundo del marketing o dentro del ámbito comercial, pero el para qué yo quiero desarrollarme en esto, muy pocos tenían la respuesta. Algunos tenían muy claro que no querían un trabajo de 8 horas sentado frente a un ordenador y que necesitaban más actividad. Otros tenían la necesidad de trabajar en cuestiones más de análisis o en aspectos más relacionales o de negociación. Siempre que acerquemos la persona al puesto adecuado, ese matching va a generar una cultura de bienestar más fortalecida. Entonces, tendremos dentro de nuestro rol que diagnosticar cómo están estos factores en nuestra compañía a través de cuestionarios como los que luego veremos y a través de un análisis en profundidad de estos aspectos que al final imperan claramente sobre la fórmula del bienestar. No sé si queréis añadir algo, si se os ocurre algún ejemplo de alguna amenaza que creéis que esté condicionando el bienestar de vuestros equipos. No he puesto la palabra liderazgo porque debería salir de alguna manera, pero como es el líder el que genera un ambiente, el que reconoce la contribución, el que comunica, el que define los objetivos, el que distribuye las cargas de trabajo, el que acompaña el crecimiento, pues al final ese protagonista está ahí detrás, ¿no? De algún modo. Y bueno, no sé si se os ocurre algún aspecto más de amenaza que veáis y que no aparezca gráficamente. Sí, pues. Bueno, se han hecho muchos estudios de bienestar desde principios de los años 2000 y 2015 a 2019 hubo muchísimos estudios. La Universidad de Warwick y el informe Gallup está sacando cada año información sobre temas de engagement y wellness dentro de las organizaciones, así como la Asociación para el Progreso de la Dirección ha emitido informes sostenidos estadísticamente que dicen que hay una serie de facilitadores que tienen un impacto muy alto, ¿vale? En el ranking, lo que tiene un impacto más alto sobre la estabilidad y la pertenencia a la organización es la oportunidad de tener desarrollo profesional, de no quedarme estancado, de no acomodarme en mi zona de confort dentro del rol, de que las herramientas con las que trabajo se actualicen y yo me vea pues ayudado por soluciones que me hacen ser mucho más eficaz en mi trabajo, ir más deprisa, conseguir más y mejor, ¿no? Todos estos aspectos vinculados con el desarrollo profesional tienen un impacto de casi el 100% sobre el bienestar. Que el rol que tengo esté vinculado al propósito, que sienta que lo que hago tiene un significado
Incluso una persona que está trabajando en una fábrica de envases, poniendo tapones de botellas, puede encontrar cuál es su contribución a que el consumidor final tenga seguridad a la hora de utilizar ese producto, que sienta que la calidad o el packaging tiene el nivel requerido. Es decir, en todos los roles profesionales que haya en nuestro entorno podemos identificar un propósito y ayudar al empleado a que vincule su contribución con el propósito del equipo, con el propósito de la organización, va a subir hasta casi un 80% su satisfacción en el equipo. Luego el tema del liderazgo inspirador. El líder tiene un impacto casi del 70% en la rotación de los equipos en las organizaciones. Por tanto, mover hacia un objetivo común, dar feedback positivo y negativo de manera positiva, generar oportunidades de reconocimiento, aclarar bien el rol y los objetivos. Todo esto depende del líder, del mando. Entonces, cuando trabajamos formando a líderes, como hacemos en equipo humano ya desde hace 25 años, generan entornos de mayor bienestar porque el líder se pone en una posición donde cuida del bienestar de sus colaboradores. Y luego también los aspectos de flexibilidad, generar modelos híbridos de trabajo presencial o en remoto, de dar esa oportunidad para conciliar con la vida personal, de adaptar los horarios a las necesidades del rol y no tanto a la jornada estricta. Todo eso genera también mayor satisfacción laboral. Poder hacer una comunicación eficaz es clave y la gestión del cambio a través de canales donde se pueda participar con innovación, con soluciones nuevas. Todos estos aspectos en el ranking son los que mayor peso tienen en el bienestar. Y en la lista de cola, digamos... Llevamos media hora, Elena. Sí, Luego vale. Voy a ir rápida, gracias. Sí. Y en el área de cola pues tenemos la parte de incertidumbre, el ambiente, cuando uno está quemado porque tiene mucho exceso de trabajo y no consigue un resultado con buen desempeño, y los espacios de trabajo poco adecuados, ruido, contrastes térmicos, etc. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de bienestar, nuestra intuición nos dice, pues seguramente en mi empresa el nivel de bienestar es bajo porque no somos flexibles con el horario, o porque hay mucho ruido en las oficinas, o porque no tenemos sitio para aparcar. No nos basemos en hipótesis. El rol de observador es clave, pero si lo hacemos de una manera más científica, vamos a poder explorar si esas hipótesis nos están devolviendo, digamos, la respuesta. Por eso nosotros elaboramos estudios de bienestar o estudios de clima laboral que se llamaban antes y que eran más restringidos. Y me gustaría que participaréis conmigo y os voy a dar solamente 15 segundos para que contéis cuántos cuadrados hay en este dibujo. ¿10, dice Vanessa? 11. Tiempo. Pues sí, son 10. Son 10. Vanessa, has acertado. ¿Cuál ha sido tu estrategia de búsqueda? ¿Cómo has empezado a contar cuadrados, si nos quieres contar? Desde los más pequeños a los más grandes. Vale. Has creado desde el inicio, desde el primer momento que hemos empezado a contar segundo 1, una metodología que te ha sido útil, ¿vale? Y has dado en el clavo. Pues eso es lo que nos permite asumir un rol científico experimental. Es decir, no solamente guiarnos por el primer impulso, la primera intuición de cuántos cuadrados creo que hay aquí, sino que voy a implementar un método que pueda ser erróneo o no, no importa, pero que me va a asegurar que todo el circuito, todo el proceso de trabajo lo voy a cumplir. Entonces así hemos conseguido 10 cuadrados.
Entonces, cuando trabajo a nivel experimental en el estudio del bienestar, tenemos que estar atentos y observar mucho, sobre todo observar en los equipos si ha habido cambios en su comportamiento, ¿vale? Si vemos que tienen el mismo nivel de energía o si no descansa bien, si sigue siendo proactivo generando ideas, si participa igual que hace un mes, si tiene muchos errores o no por temas de concentración, si traduce síntomas físicos de fatiga, de cansancio, bueno, todo eso de cómo gestiona su tiempo, todos estos aspectos. Y si está dentro de un entorno que fomente la escucha activa, si escucha con atención, si se siente reconocido y escuchado, todos estos aspectos que así a vista de pájaro podemos detectar en nuestros equipos, podremos explorarlo a través de una encuesta de bienestar. Las encuestas recogen en ítems, ¿vale? En comportamientos observables, una serie de factores que están bajo un paraguas de una dimensión. Entonces, las dimensiones en las que se vienen estudiando los actuales estudios de bienestar en Europa valoran el tema del liderazgo humano y la gestión del equipo, la carga y el diseño del puesto de trabajo y de los recursos que el empleado tiene a su disposición para ejecutar esas tareas, la cultura, es decir, qué valores, qué misión y qué visión aporta la organización para conseguir afiliados a esa cultura dentro de la compañía y alinear todos con un objetivo común. ¿Y cómo comunicamos la cultura? ¿Cómo favorecemos que esos valores se vean representados con mensajes claros, con inputs claros, con congruencia? Todos estos aspectos hay que también valorarlos en los estudios de bienestar. Y lo más importante, en la dimensión de la experiencia del empleado. Cómo desde el proceso en que aplicó una vez a la compañía, cómo fue su onboarding, cómo es la relación con sus compañeros, con su jefe, cómo se le da feedback de su desempeño, cómo está aprendiendo a ser más eficaz en el puesto, cómo le acompañamos a su aprendizaje y su desarrollo. Todos estos aspectos también se valoran a través de ítems en la encuesta y nos van a dar una devolución de esos parámetros que son clave y tienen un impacto fortísimo en el bienestar, como hemos visto antes. Pues bueno, como os decía, esas dimensiones se despliegan en factores de 4 o 5 dimensiones, podemos llegar a unos 12, 15 factores aproximadamente, y esos factores se ejemplarifican con ítems de comportamientos, donde la persona que contesta a la encuesta de bienestar reconoce en menos o en más nivel que está de acuerdo con que hace esto o que sus compañeros hacen esto o lo otro o que su manager hace esta tarea o la otra, de manera que es muy fácil de identificar y de valorar. Por eso aquí veis un ejemplo de en este círculo, en los grandes bloques vienen dimensiones que hemos evaluado en algunos estudios de bienestar con nuestros clientes. Y en la parte externa, los factores que están vinculados con esas dimensiones. Luego también a nivel metodológico, nuestras encuestas lo que hacen es distribuirse a toda la plantilla de una organización, independientemente de su antigüedad, del departamento o el nivel en el que pertenezca, de si hay más o menos rotación, no importa. Lo que importa es que la información que recojamos sea un espejo de todo lo que está pasando en la empresa, ¿vale? Que tomemos el pulso de cada rincón de la organización para tener una foto completa. Y lo que aseguramos es la confidencialidad de las respuestas. De modo que cuando un empleado entra con un QR o un enlace en la encuesta online, puede asegurarse de que no le vamos a pedir ni su nombre, ni apellidos, ni fecha de nacimiento, por ejemplo, sino que va a tomar un código alfanumérico aleatorio para que pueda sentirse cómodo y responder con toda la sinceridad a las preguntas que le planteamos.
Aquí veis un ejemplo de cuando un encuestado entra a la plataforma online donde van a estar todas las preguntas y de cómo aparecen esos códigos que una vez selecciona uno, pues queda desactivado y será vinculado con sus respuestas, pero no sabremos quién las está contestando. Luego también cuidamos mucho la escala. A veces utilizamos una escala de 1 a 4 y a veces de 1 a 10. Los resultados en una escala 1 a 10 son más fáciles de comprender porque estamos muy acostumbrados a la escala académica, ¿no?, de la universidad o del colegio y tal, y es más fácil de interpretar. Y luego también nos aseguramos que los ítems están validados, de modo que aseguramos la sinceridad de la encuesta reformulando un mismo ítem de otra manera o formulándolo en inverso para ver que hay congruencia en las respuestas que nos aporta el empleado y que no lo ha contestado como quien hace una quiniela, ¿no?, o de manera random, sino que es congruente lo que está diciendo con las pruebas de validez. Y luego también trabajamos, cuando hacemos las campañas de comunicación de encuestas de bienestar con nuestros clientes, identificamos aquellos influencers dentro de la organización que puedan impulsar y ayudar desde dentro a maximizar la participación, a que los colaboradores se sientan cómodos en contestar, de que se genere un ratio de participación al menos del 65-70% para que así los resultados que obtenemos de la encuesta tengan un mayor significado, ¿no?, dentro del estudio. Y añadimos no solamente información cuantitativa de lo que viene del cuestionario, sino también hacemos focus group con representantes, un 10% más o menos de los empleados, representantes de diferentes niveles y departamentos, para que mirándonos cara a cara, pues puedan aportar sugerencias, opiniones, feedback, todo esto, y que podamos cruzar con los resultados cuantitativos para hacer así informes más completos de bienestar en la organización. Aquí veis una invitación a una presentación de embajadores donde trasladamos el para qué sirve la encuesta, por qué necesitamos tu rol, en qué consiste, en qué fecha se va a dar, porque es un objetivo a conseguir el cumplir determinado rating en la encuesta, todo esto como un ejemplo. Y os invito a contestar conmigo una sopa de letras, ¿vale? Vamos a hacer solamente 3 y así no alargamos demasiado el tiempo. Hay un factor clave en el bienestar que se describiría aquello que cuando existe genera seguridad psicológica a los equipos y da satisfacción, ¿vale? Aumenta la satisfacción del empleado de manera significativa. Por aquí, entre todas estas letras, igual encontráis a qué se refiere ese concepto. ¿Puedes repetir la descripción, por favor? Sí. Cuando existe esto, genera seguridad psicológica a los equipos y la satisfacción aumenta de manera significativa. ¿Quién puede contribuir a esto? Bueno, os voy a mostrar uno así de ejemplo, ¿vale? El liderazgo positivo estaría por aquí, en esta línea, de la K a la U. Vamos al segundo concepto. Lo que cada persona agradece al tomar decisiones en su ámbito, al organizarse y tener su propio criterio. Algo que genera bienestar, sensación de satisfacción por haber podido cumplir por uno mismo. Autonomía, dicen por ahí. Exacto, sería la autonomía. Y un tercer concepto es aquello que se consigue fortaleciendo las redes internas de apoyo mutuo y hace crecer el sentido de pertenencia. A ver si lo veis por ahí. Tu red de apoyo son tus compañeros
Espíritu de equipo, dice Vanessa. Parecido, compañerismo sería, ¿vale? Aquí lo veis en diagonal. Pues bueno, todos estos factores son algunos clave que introducimos en las encuestas de bienestar a través de ítems. Por ejemplo, en compañerismo. Siento que cuando necesito ayuda la obtengo fácilmente de mis compañeros, ¿no? O cuando tengo una duda, o mi responsable me da, refuerza mis aportaciones al rol, o puedo organizar mi propia agenda de trabajo. Todos estos ítems que están explicitados de una manera muy sencilla con comportamientos son los que están vinculados con estos factores, que son algunos de ellos los que introducimos en las encuestas de bienestar. Luego os pasaré la presentación, ¿vale? Y para que veáis cómo analizamos, cómo viene la información gráficamente cuando hacemos una encuesta de bienestar, utilizamos Power BI como herramienta de visualización de datos y que va fenomenal porque, por ejemplo, aquí en este panel estáis viendo que hicimos una encuesta en el año 22 donde participó casi el 70% de la plantilla y que la nota de bienestar entre hombres y mujeres fue bastante equivalente. La puntuación 7,65 mujeres, 7,54 hombres. Últimamente la variable sexo no se suele incorporar en los cuestionarios y que las dimensiones que estábamos midiendo en la encuesta están rondando el 7,5, el nivel de compromiso, por ejemplo, tiene una puntuación muy alta. Las que tenían menos puntuación eran condiciones de trabajo o planificación. Y podéis ver esa información tanto global de todos los equipos como por departamento o área. Por ejemplo, la puntuación de bienestar en dirección, aquí veis que es de 8,60 y está en color verde. Las puntuaciones que están altas pero no máximas están en color lila y las que están por debajo de lo deseado están en color ocre amarillo y sería rojo si fuera muy negativa. Entonces podemos explorar a través de Power BI qué ítems están vinculados con cada uno de esas dimensiones y factores. Por ejemplo, el factor realización profesional está representada por por tres preguntas. Considero que tengo las responsabilidades adecuadas a mi puesto. Mi trabajo me resulta interesante y gratificante. Me siento realizado con el trabajo que desempeño. El trabajo que desempeño cubre mis aspiraciones profesionales. Como veis, algunos conceptos están como repetidos con ítems diferentes, por lo que os decía antes de la validez. Queremos asegurar que hay consistencia en las respuestas y con eso aseguramos que es sincero el encuestado. Y este tipo de tabla se representará gráficamente, segmentada o geográficamente, o por departamento, o por dimensión, etc. Y Power BI nos permite, cuando hacemos el trabajo de reportar al cliente los resultados, pues hacer un zoom y explorar cuáles son los ítems que han puntuado más bajo, cuáles van a ser aquellos drivers o activadores para generar un cambio en la valoración. Todo esto es clave. Entonces nos vamos a la presentación de nuevo y cuando ya llegamos, hemos visto lo que es medir, ¿vale? A través de la encuesta, pasamos a la A de mapa, que sería la fase de analizar la información. Lo que analizaremos es no solamente qué datos cuantitativos tenemos, sino qué está ocurriendo, por qué y cómo vamos a priorizar las decisiones que tomemos después para mejorar el bienestar de los equipos. Entonces, cuando vemos los datos, es como esta fotografía que veis una ciudad por la noche con el flujo de vehículos, ¿no? que representan el tráfico y la densidad de tráfico que hay en esta ciudad por la noche. Nosotros podemos pensar que en esta vía principal hay un cuello de botella y que igual deberíamos abrir una nueva autovía en paralelo
o que deberíamos invertir en transporte público porque las poblaciones del este no tienen transporte suficiente como alternativa al vehículo privado, pero a lo mejor tenemos aquí un semáforo que solamente dura 20 segundos y que por tanto está generando un bloqueo en el flujo de tráfico. Pues a través de explorar con preguntas en el cuestionario, las personas que están en esa posición nos van a realmente a trasladar cuál es el problema, ¿vale? Y es así como podremos dar la clave a la solución adecuada a ese problema. No podemos generar un diagnóstico si tenemos información parcial o si tenemos una perspectiva que no nos está ayudando a tener el dato concreto, ¿no? Por eso cuando tengamos los resultados veremos dónde están las líneas críticas, a qué colectivo les afecta, cómo les está afectando, qué es lo que está funcionando bien y debemos reforzar, cómo se correlacionan diferentes factores o qué aspectos más sistémicos o nodos o nodulares están impactando en el bienestar. Por eso es tan interesante poder explorar a través de los ítems porque así sacaremos la fuente de la oportunidad, ¿no? Pues cuando vamos a la P del mapa de bienestar, vamos a ver qué aspectos están saliendo muy bien y que debemos potenciar. Cuando potenciamos variables que están funcionando muy bien y que son éxito en nuestra compañía, estamos generando un efecto faro, ¿vale? Una buena práctica en un departamento va a ser la guía para que otros departamentos sigan su pauta. Por ejemplo, hay compañías que hacen una inversión brutal en un ERP, pero están obteniendo un uso del ERP al 5% de todas las posibilidades. Pero los frikis del departamento de informática y los frikis del departamento de finanzas están explorando cómo migrar informes, cómo cruzar factores para sacar indicadores de gestión, cómo llevar un control de tiempo de tareas. Y ese beneficio que se está obteniendo y que se ve a través de las respuestas de la encuesta nos servirán para generar un modelo de desarrollo del ERP en otros departamentos, ¿vale? Es un ejemplo que puede ocurrir en cualquier organización. Y también, gracias a ver qué estamos haciendo bien, podemos generar un efecto dominó, ¿vale? Lo que estamos creando como una innovación o una prueba piloto en un área, departamento o delegación, puede servir de guía y que sea replicado en otros departamentos de la empresa para que ese éxito se vaya contagiando a otras unidades organizativas. Por eso cuando ya vemos qué potenciar, pues veremos qué es lo que necesitamos activar. Cuando tenemos los datos, pues veremos si necesitamos activar temas de conciliación, si vamos a hacer programas de apoyo porque nos encontramos una organización muy estresada, si tenemos políticas de conciliación, de desconexión digital, si generamos alternativas de bienestar físico con bonos de yoga, gimnasios, de maratones corporativas, no sé, cualquier actividad que pueda fomentar el bienestar será implementada en un plan de acción concreto a partir de la información que hemos obtenido en el cuestionario, ¿vale? Una vez analizada. Y bueno, también veremos si debemos desarrollar planes de desarrollo y aprendizaje, si hay áreas que se sienten un poco inseguras porque no tienen el expertise técnico suficiente, si existen canales de comunicación apropiados. En muchos estudios con clientes, en este último año y medio que llevo yo, hemos encontrado que hay muy buena comunicación intradepartamento, pero que no fluye transdepartamentalmente. Y a veces es porque no hay foros de reuniones o canales de comunicación interdepartamental para generar esa comunicación eficaz, ¿no? Hay malentendidos. Mirad, un cliente nuestro, por ejemplo, decía, vale, el equipo de ejecutivos de cuentas tiene que fomentar, recuperar cuentas de cliente que estaban muy pasivas y por otro lado, no les llegaba información de clientes que antiguamente nos compraban y que eran morosos o que tenían algún tipo de impago. Entonces, se estaba generando un conflicto de la información entre el departamento de cobros y el departamento de desarrollo de negocio, porque había ahí un problema de comunicación interna
la herramienta puramente. Y un ejemplo así, pues a través de la encuesta se visibilizó y se pudo crear una solución en interno para alertar a los equipos comerciales de cuáles eran las cuentas en riesgo o cómo se podía desarrollar mejor estrategias de cobro, etc. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de acciones que se pueden poner en marcha cuando cerramos un estudio de bienestar. Y hay muchas compañías a nuestro alrededor que ya han implementado políticas de bienestar en sus estructuras. Por ejemplo, Danone ya lleva pues, más de 3 años con programas de mindfulness semanal, con un programa Be Well, y fue solamente una prueba piloto, pero al final todos los departamentos y áreas se subieron al carro, ¿vale? Cuidando a las personas, y tiene un impacto muy positivo en el bienestar. Telefónica, otro gran monstruo, decidieron ver cómo estaba afectando el estrés y la salud mental en el desempeño y en el bienestar del empleado, y se trabajaron programas de salud mental, se derivaron a otros externos o equipos de soporte, ¿vale? De asistencia. Luego en Caixa Popular también han trabajado bastante proyectos de conciliación a partir de lo que salió en las encuestas. Nunsis fue de los primeros que apostó por el teletrabajo. Luego también Genealogía fomentó círculos de innovación, proyectos de formación en la gestión emocional, mindfulness. SPB también trabajó sobre esto. Zumo también incorporó clases de yoga. Lo que no podemos hacer es crear café para todos, ¿vale? Si veo que una empresa hace esta actividad, pues bueno, la puedo poner en marcha, pero si la incorporo a mi plan de acción después de hacer un diagnóstico, podré actuar sobre aquellas palancas, ¿no? Clave. Uno de nuestros clientes que llevamos trabajando en estudios de bienestar, ya esta es la 4ª o 5ª edición, es Aquaservice, con 3.000 empleados, que han estado implementando flexibilidad horaria, teletrabajo, programas de bienestar, proyectos de team building, y todo esto para mejorar significativamente el bienestar de los empleados. Importaco también es un modelo excelente porque con una organización muy segmentada, porque tienen diferentes áreas de negocio, plantas productivas muy diversas, tienen presencia internacional con una cultura común, pero culturas geográficas locales diferentes, pues han intentado crear líneas de modelos de liderazgo, de comunicación y gestión del negocio y de cohesión de equipo estratégicamente a partir de los datos que obtuvieron de los estudios de bienestar. Y cuando hacemos un estudio de bienestar en equipo humano, pues hacemos previamente una reunión con los equipos de personas y cultura, y también a veces de dirección estratégica, para hacer una medición de indicadores de cómo nos encontramos a día de hoy, cómo está nuestra rotación, el nivel de absentismo. Si han hecho estudios de bienestar previos, pues cogeremos esos datos que servirán un poco para medir la trazabilidad a futuro, ¿no? Con lo que obtengamos en la encuesta. Pero hay datos que son muy explícitos y que son muy objetivos, y eso nos sirven de referente para poder hacer un cuestionario a medida, explorar las dimensiones, y con eso desarrollamos el diagnóstico. Hacemos el cuestionario online, hacemos en estado de pruebas junto con el equipo de dirección de recursos humanos, y a partir de allí les acompañamos en un plan de comunicación interna, a veces con soportes físicos o digitales. También trabajamos todo el plan de comunicación de embajadores, hacemos un planning de un calendario de trabajo, y a partir de la puesta en marcha del cuestionario y de los recordatorios y análisis de esos resultados y de los focus group, pues vamos creando un plan estratégico de acción para nuestro cliente, y bueno, y les acompañamos, ¿no? En su implementación a través de estas 7 fases que veis aquí en el gráfico. Y bueno, al final muchas compañías ante
pues la velocidad con la que la tecnología está acompañándonos, miramos mucho a la tecnología, pero no a los humanos. Entonces, cuando trabajamos realmente la innovación, si no contamos con las personas y su estado, ¿no? de cómo se encuentra en la compañía, difícilmente vamos a tener un mayor alcance y vamos a generar políticas en las que fomentemos el engagement, el compromiso, la vinculación emocional, la red interna de apoyo, todos estos elementos que hemos visto desde el inicio en la presentación, que puedan coger firmeza, ¿no? y dar más consistencia a la cultura de compañía. Nosotros colaboramos con una red de todo el Mediterráneo sur de Europa que se llama Mental Health for Human Resources Managers y que quiero aprovechar para invitaros porque vamos a poner en test una plataforma e-learning que va a formar a los expertos de recursos humanos en políticas de cuidado de la salud mental de los empleados. Vamos a hacer una sesión demo de prueba el 13 y el 15 de enero. Si queréis participar, os pasamos estos datos, que es el formulario de registro y también que podáis visualizar y bucear un poco en la plataforma y también seguir el proyecto a través de LinkedIn. Hay más de 150 empresas de toda la zona de Europa Sur que van a participar en este proyecto para crear buenas prácticas de salud mental en las organizaciones, teniendo como embajadores de la salud mental a los profesionales de recursos humanos que tienen ese diagnóstico del día a día, ¿no? Y que a través de ese training van a poder estar capacitados para acompañar a sus equipos hacia un mejor estado de bienestar. Y luego os pasaré también algunas referencias de fuentes de investigación sobre bienestar en las organizaciones que últimamente llevan trabajando en algunos estudios, tanto a nivel europeo como global, y que os pueden dar más información sobre las herramientas de diagnóstico del bienestar en las organizaciones. Así que bueno, lo dejo aquí. No sé si tenéis preguntas, por supuesto. Sentiros libres de comentar cualquier duda o concepto que no haya quedado claro. Bueno, de todas formas, os pasaremos la presentación en PDF y ya sabéis que a nada que tengáis alguna duda que puedas cuando lo releáis o lo que sea, estamos a vuestra disposición para poder resolverlo. Gracias. Y yo se lo enviaré, hablaré con Vanessa, que la conozco, y Vale, se lo explicaré un poco más al final que se ha podido, ¿verdad? genial, muy bien. Pues bueno, un placer haber contado con vosotros. Muchísimas Estamos en gracias. contacto. Gracias, gracias Igualmente, Edu. muchas gracias. Chao, buen Gracias. día. Buena tarde. Hasta luego.